Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy poco conocido, entonces es súper interesante. Aparte les voy a contar que en uno de estos conceptos está la cosmovisión que va más conmigo, o sea, con la que más resueno, la que más resuena conmigo, que es el paneteísmo. Y les voy a hablar acerca de otra cosmovisión bien interesante que es muy fascinante, también muy interesante, que es el pandeísmo. Entonces vamos a ver estas dos cosmovisiones. Ya había subido un video con 5 cosmovisiones principales, las 5 cosmovisiones que prácticamente la mayoría de personas pudiéramos entrar en una de esas, pero no les había comentado estas porque son muy poco conocidas y a lo mejor ya iban a alargar mucho el video. Entonces este video ya lo voy a dedicar exclusivamente a estas cosmovisiones, pero les voy a poner como una especie como de contexto, ¿no? Vamos a repasar algunas cosas para ponerlo en contexto y que sea mucho más fácil y más enriquecedor entender esto, ¿no? Es bien interesante entender las diferentes cosmovisiones. Yo diría que el video de las 5 cosmovisiones es uno de los más importantes de mi canal, porque cuando tú te hablas con una persona, debates con una persona o entiendes la postura de una persona, lo primero que debes de entender es de qué cosmovisión, a partir de qué cosmovisión te está hablando, ¿no? La cosmovisión es la estructura del pensamiento, es la forma en la que no todas nuestras ideas se estructuran, no importa tanto el contenido, digamos, o sea, el contenido en particular, sino la estructura que le da forma a esas ideas. Esas serían las cosmovisiones, ¿no? Por decir, yo tengo este vaso y yo aquí puedo poner agua o puedo poner jugo, lo que sea, pero va a tomar la forma de este vaso, ¿no? Las cosmovisiones serían el edificio, digamos, la estructura, a partir de la cual se acomodan todos los pensamientos. Entonces lo interesante de platicar con una persona nos va a ahorrar muchísimos malos entendidos, comprender ya de entrada estas 5 cosmovisiones para entender cuál es su planteamiento, a veces con pocas palabras, ¿no? Con pocas palabras que nos diga, nosotros ya ubicamos en qué categoría está su pensamiento, ¿no? De estas 5 cosmovisiones. Las 5 cosmovisiones eran el ateísmo moderno, que prácticamente el principio metafísico del ateísmo moderno es el azar. El azar es el principio generador de todo lo que conocemos de la vida y de la conciencia. La conciencia para el ateísmo moderno es un accidente y existe una separación conciencia-observador con el mundo observado, ¿no? El animismo es prácticamente lo contrario y es la más antigua, ¿no? El ateísmo moderno es lo más contemporáneo y el animismo lo más antiguo. Y en el animismo más bien hablamos de que no existe una separación conciencia exterior e interior, todo participa en la conciencia, los elementos tienen conciencia, etcétera, ¿no? Y de ahí se deriva el politeísmo, donde ya hablamos de que no los elementos en sí tienen la conciencia, sino hay algo que los trasciende y que contiene la conciencia. El concepto de trascendente es bien importante en filosofía. Trascendente es algo que va más allá y que a la vez es la condición de posibilidad de la existencia del objeto del que se trasciende, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí con un ejemplo, por ejemplo, que utilizaba Plotino, ¿no? Hablaba del fuego. El fuego genera calor, ¿no? Entonces, el calor, su aspecto trascendente es el fuego, ¿no? O sea, digamos que hagan de cuenta, si hablamos de trascendencia, hablamos que este mundo hay algo que lo trasciende y que le da las condiciones de posibilidad de que esto exista. No hay una cosa en sí, algo más allá del universo manifestado. Entonces, dentro de este planteamiento también, el politeísmo es como una especie de de visión trascendental, pero muy incipiente, porque toda la cuestión de lo trascendente se va a desarrollar más en el monoteísmo, cuando los filósofos comienzan a reflexionar y Platón y después el neoplatonismo, etcétera, se sientan las bases del monoteísmo trascendental, que justamente habla de un creador, o de un ser más bien del que emana el cosmos, pero que va más allá del cosmos, o sea, es un ser que todavía su esencia es más fuerte y más real, más poderosa que el cosmos, que prácticamente el cosmos sería su sombra, ¿no? Haz de cuenta que mi mano genera una sombra, mi mano trasciende esa sombra, ¿no? Así, entonces el monoteísmo trascendental habla que el universo eh, fue creado por una entidad, o más bien es emanación de una entidad más grande y que esa entidad trasciende el universo, ¿no? Es lo que ya entenderíamos como un Dios, ¿no? Y aquí ya vemos muy separado una dualidad, ¿no? Entre Dios, que representa todo lo bueno, todo lo perfecto, y la sombra de Dios o la emanación de Dios que ya se corrompe al contacto con lo que está fuera de, ¿no? Entonces queda el universo como una simple sombra de un Dios trascendente. Bueno, ese es el monoteísmo trascendental. Después hablábamos del
panteísmo, que justamente habla de que todo el universo más bien es Dios, o sea, todo el universo, ahí ya no hablamos de una trascendencia, sino dentro del universo ya está contenido Dios, ¿no? Y después podemos hablar, ahora sí, ya vamos a tomar, o sea, si quieren hablar de esto más a profundidad, chequen el video de las 5 cosmovisiones, porque ahí explico cada una con mucha profundidad, ¿no? Y bueno, pero en este video ya vamos a entrar a la temática central, que es el pandeísmo y el paneteísmo. El paneteísmo prácticamente es una creencia en donde convive el monoteísmo trascendental y también el panteísmo. Es decir, a la misma, digamos que Dios habita también en el cosmos, pero también lo trasciende. Es decir, existe un aspecto trascendente de Dios, pero Dios también se mantiene presente en el universo. Ese sería el principio del paneteísmo. Y es el que más me gusta porque siento que digamos que concilia diferentes puntos de vista, a pesar de que es muy complejo y se vuelve un tanto, a lo mejor algunas personas pudieran decir rebuscado, ¿no? Porque como que trata de hacer una conciliación, pero entre justamente el monoteísmo trascendental y el panteísmo, es como una especie de conciliación. Pero justamente este tipo de estructuras yo la veo en el hinduismo, o sea, la estructura del hinduismo no sería politeísta simplemente, sino más bien es paneteísta, porque justamente se habla de un Dios que es trascendente al universo, que sería para Brahman, y tenemos para Brahman. Y tenemos a el universo manifestado tal como lo conocemos, pero ahí también habita la divinidad. Entonces, en ambos mundos habita la divinidad, nada más que en diferentes estados. Y digamos que sí se habla de una especie de dualidad, o sea, donde existe cierta corrupción de esa esencia divina y esa corrupción prácticamente sería el universo manifestado, pero dentro de ese universo manifestado también está la presencia divina, sería Dios. Digamos, el universo no es la sombra de Dios, por decirlo así, sino también es esencia de Dios, o sea, es la esencia de Dios y participa a la vez en esta cosmovisión. Podemos conciliar esas dos posturas, del monoteísmo trascendental y el panteísmo. Y vamos a hablar un poco del pandeísmo, que el pandeísmo, por poner un ejemplo, sería la cosmovisión del filósofo Mailander, que creo que es un ejemplo bastante claro. Es un filósofo que a mí me parece muy creativo, su pensamiento muy interesante, porque lo que él afirma es que Dios murió, ¿no? O sea, Dios murió, pero él no al modo de Nietzsche, o sea, de que la verdad murió, sino él sí literal, o sea, Dios murió. Y de hecho, Nietzsche se inspiró en Mailander. Entonces es bien interesante porque él habla de que el ser como una entidad absoluta, decidió dar un paso a la nada y en ese dar un paso a la nada, digamos, el primer obstáculo era su misma fuerza. Es decir, habla de una especie de suicidio cósmico, de un suicidio de Dios, y habla de que esta separación del universo, es decir, que yo sea yo, tú seas tú, etcétera, etcétera, todos partimos de un ser absoluto, de un ser único, y se fragmentó. Esto es parte de la lucha, digamos, de Dios contra su propia fuerza para dar un paso a la nada, o sea, para ir hacia la nada. Entonces aquí lo que vemos en la característica de esta cosmovisión es que digamos que Dios perdió su estado inicial, entonces ya no puede retornar al estado inicial. Es decir, hablamos de que este Dios trascendente, en su estado trascendente, no está presente ya después de la creación. Encontramos un antes y un después en el pandeísmo. O sea, Dios, digamos, en el monoteísmo trascendental, Dios está presente como un ente trascendental y diferente al cosmos, al que el cosmos más bien es una emanación de ese Dios, ¿no? De ese Dios trascendente y ese Dios perfecto y que tiene todas las virtudes. Pero aquí, en la cosmovisión, por ejemplo, de Maislander, que corresponde, es el ejemplo que le estoy dando del pandeísmo, ya no tenemos que ese Dios trascendente o ese Dios perfecto esté habitando a la par que el cosmos, sino el cosmos decidió dar un paso a la nada y en ese paso a la nada sacrificó su naturaleza trascendente, por decirlo así, su naturaleza unificada para entrar como una especie de fragmentación cósmica, y lo que busca el universo es luchar contra su propia fuerza, desgastarse, ¿no? Habla Mailander de un proceso de desgaste de la fuerza divina para llegar a su propia muerte, dar un paso a la nada. Bueno,
La cosmovisión de Mailander es sumamente sombría, es bastante oscura, pero lo que se me hace interesante es justamente que su cosmovisión es pandeísta, y el pandeísmo se me hace muy interesante, que es justamente que Dios se transforma y en la creación del universo, digamos, es un sacrificio, o sea, se sacrifica y ya no está en su estado trascendente, sino está en otro estado diferente y ya no puede retornar al estado trascendente, o ya, digamos, ya ese estado trascendente se sacrificó. Ese es el pandeísmo, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Yo sé que es un poco difícil y un poco confuso, pero espero que me haya dado a entender lo más posible. Igual si tienen dudas me las pueden comentar. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. A lo mejor después en otro video profundizo mucho más en este tipo de cosmovisiones, por si algo no quedó claro. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.